Bendiciones con todos. Tema 213, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, ¿quién pues podrá ser salvo? Parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 19, versículo del 25 al 26, que dice lo siguiente. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Se salvó este joven rico? Difícil sería afirmar o no algo al respecto, ya que la Biblia realmente guarda silencio y no dice nada más de este joven. Y lo último que de él registra es que cuando se retira triste ante la petición de Jesús de abandonar todas sus riquezas y seguirlo. Escuche Mateo 19:22 lo que dice. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sin embargo, Ray Stillman, un teólogo y autor cristiano, en su obra Vida de Jesucristo, basado en el Evangelio según San Marcos, nos hace un comentario bastante interesante que al final es una suposición, pero creemos que es una bonita y edificante suposición, edificante. Si consideramos la forma de cómo desarrolla esta composición, él hace referencia a un evento que pasó cuando Jesús fue arrestado. Y es la del joven que seguía a Jesucristo cuando fue arrestado y solo estaba cubierto con una sábana. Escuche lo que dice Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Pero cierto joven me seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora bien, lo curioso es que esta historia no se encuentra en Mateo y Lucas, solo Marcos registra. ¿Pero por qué? Bueno, muchos comentaristas bíblicos dicen que este acontecimiento tan privado es relatado solamente por Marcos porque ese joven era Marcos. Ahora bien, si este joven que seguía a Jesucristo cubierto con su cuerpo solo de una sábana era Marcos, ¿por qué le seguía en esta forma? ¿Por qué no estaba vestido? Bueno, hay un par de hipótesis al respecto, pero hoy queremos considerar la de Ray Stillman. Según Stillman, Marcos se encontraba en esta condición porque él era aquel joven rico que hemos estado considerando en nuestro estudio y que después de meditar en las palabras de Jesucristo decidió abandonar todas sus riquezas para seguir a Jesús, y de esa noche estaba allí para decirle a su maestro que finalmente había obedecido su palabra y estaba allí sin nada más que con su compromiso de seguirlo. Pero, ¿por qué Stillman afirma semejante cosa? Bueno, se basa en un detalle de esta historia del joven rico que resalta Marcos y no en los otros dos evangelios sinópticos. Se trata del hecho de que Jesús amó a este joven, y esto solo se resalta en Marcos y no en otros evangelios. Escuche lo que dice Marcos capítulo 10, versículos del 20 al 21. Entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Por qué Marcos afirma que Jesucristo al mirar a este joven le amó? Bueno, dice Stillman que posiblemente este joven era Marcos, y cuando le hizo esta pregunta vio la mirada amorosa que Jesús le hizo. Y por eso al escribir esta historia quiso resaltar este hecho, porque realmente él sintió esa mirada de amor. Ahora bien, Juan Marcos, el autor del Evangelio según San Marcos, provenía de una familia rica, ya que en Hechos vemos que los discípulos se habían reunido en la casa de su madre, y según se ve era una casa muy grande, la cual nos sugiere su posición económica. Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, si esta historia es real, eso significa que aquel joven rico era Juan Marcos, el cual al principio no tuvo el valor de renunciar a todas sus riquezas y seguir a Jesús. Pero después de un tiempo reflexionó y abandonando todas sus riquezas decidió seguir a su maestro con tan solo una sábana que cubría su cuerpo. En tal pobreza, pero ese día prendieron a Jesucristo y lo llevaron al Sanedrín, donde sería juzgado y llevado a los romanos para matarlo. Sin embargo, después de la muerte de Jesús se convirtió en un seguidor de Cristo y acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Escuche lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lamentablemente, al principio no era muy constante en sus acciones y los abandonó, y cuando quiso reincorporarse, Pablo estuvo en desacuerdo, lo cual provocó que Bernabé se apartara de él, llevando a Marcos como discípulo. Miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Esta experiencia debió haberles ayudado a madurar espiritualmente y con el tiempo se convirtió en un discípulo de Pedro. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Y aún Pablo llega a confiar en él. Colosenses capítulo 4 versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Con la ayuda de Pedro escribió el primer evangelio que hoy lleva su nombre y del cual tomaron referencias Mateo y Lucas al momento de escribir el de ellos. De esta forma, Stiman nos narra cómo este joven después de un tiempo renunció a sus riquezas y decidió seguir a Jesús. A lo largo del tiempo, esta historia bíblica y en especial el versículo dice, el 10:21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Ha impactado muchas vidas. Por ejemplo, un hombre rico de época de la iglesia imperial abandonó todas sus riquezas y se retiró al desierto buscando estar cerca de Dios y lejos de la contaminación que había corrompido el clero de su tiempo. Este hombre se conoció como Antonio el Ermitaño, siendo un precursor de lo que llegaría a ser la vida monástica. También Pedro Baldo, el cual se estableció en Lyon, Francia, por el año 1152, llegó a tener muchas riquezas gracias a su vida como comerciante. Pero un día, buscando el camino para acercarse a Dios, recibió el consejo de un sacerdote que le citó el mismo versículo de Marcos capítulo 10:21. Y este, obedeciendo, renunció a todas sus riquezas y parte de ella la utilizó para hacer volúmenes de la Biblia, la cual enseñaba y predicaba. Rápidamente se apartó de la Iglesia Católica, la cual le persiguió por su obra de predicar el Evangelio a la gente sencilla. Su vida y su ministerio impactó tanto que rápidamente muchos de los que lo oyeron se convirtieron al Evangelio y abandonaron a la Iglesia Católica, convirtiéndose en uno de los grupos más importantes de esta época que se conoció con el nombre de los valdenses. Ahora bien, a lo mejor el deseo de Dios quizás no es que nos entreguemos a una vida de extrema pobreza como hicieron los monjes en los santuarios monásticos.
Quizás no todos recibirían un llamamiento como el de Pedro Baldo, o quizás no podríamos asegurar la hipótesis de Ray Steeman. Es cierto que Marcos era aquel joven que finalmente abandonó todas las riquezas para seguir a Cristo y convertirse en un gran servidor. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta historia nos enseña que para seguir a Cristo debemos abandonar nuestros pecados y por fe entregarnos a una nueva vida. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Aún historia y testimonio de personajes nos ayudan a crecer. Pero impactante esta palabra. Para seguir al Señor hay que dejar todo. ¿Sí? Hay que dejar todo. En los reinos de los cielos no hace falta nada. En el reino de los cielos hay todo tipo de bendiciones y todas son maravillosas. Porque lo que viene de Dios, todo es maravilloso. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es maravilloso. Nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos prepara para toda buena obra. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por la familia, por los amigos, los hermanos, la iglesia, por los que escuchan la palabra de Dios. Que sigamos escuchando la palabra de Dios, que sigamos aprendiendo la palabra de Dios para gloria y honra de tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.